Hoy día de movilizaciones en Venezuela, tanto del chavismo como de la oposición. Intentaron tal vez para algunos medir fuerza, para otros enviar sus mensajes de cuál es la posición de cada una de las tendencias en Venezuela y donde pareciera, como lo hablábamos anteriormente, que luego está bastante trancado. Pero vamos a hablar en este momento ya con Loren Salek, presidente de la ONG internacional Operación Libertad, quien nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Loren, gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Hemos escuchado la intervención del padre José Palmar, hemos escuchado hace minutos la intervención de un general en retiro, miembro ahora de Voluntad Popular desde la clandestinidad, como lo es Antonio Rivero, y también hemos escuchado a la tía de una de las muchachas que ha fallecido en todos estos enfrentamientos, que además falleció en el día de hoy a las 2:43 de la tarde, hora local en Venezuela. Todos coinciden en que hay, desde este lado de la acera, obviamente, una fuerte violación a los derechos humanos. Coinciden ellos que existe en Venezuela en este momento un oído sordo por parte del gobierno, donde no escucha las peticiones de un sector del país, pero ¿cuáles son esas peticiones que tal vez al gobierno le incomodan y por qué le incomodan además, o por lo menos no quiere escucharlas en un diálogo que para algunos no es sincero? Bueno, gracias hermano, y gracias a NTN24 en nombre de los venezolanos, en nombre de los latinoamericanos por el esfuerzo que han hecho para romper ese sesgo comunicacional que ha generado el gobierno para callar las voces de protesta, para callar la información real de lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que primero que nada, yo diría que ya no se puede hablar de ambos bandos o de aceras distintas o de fuerzas. Yo creo que hoy, luego de 14 años, hoy más que nunca el pueblo venezolano está unido. Hoy el pueblo venezolano está unido porque la realidad es que lo que está pasando hoy en Venezuela es que la juventud venezolana se cansó. Nosotros nos cansamos y por eso decimos salir a la calle. Y esto ya no es un tema de fuerzas políticas ni esto es una lucha electoral, no. Esto es simplemente la expresión de una sociedad en general que se cansó de que lo asesinaran, que se cansó de vivir en opresión, que se cansó de vivir en un sistema que cercena las libertades. Lo que pasa es que el 2014 no es un año electoral y se le ha dado paso a la verdadera agenda social, que es la agenda de la protesta por la reivindicación de las libertades venezolanas. Entonces, yo creo que primero que nada debemos aclarar que el pueblo venezolano hoy más que nunca está unido y unido en base a rechazar las políticas criminales de este gobierno. Y no solamente el pueblo venezolano, sino lo que estamos viendo hoy es que es la unión de una sociedad latinoamericana, además de ya el mundo se ha unido en rechazo a este sistema opresor en Venezuela. Y es por eso que hay tanta agresividad, es por eso que hay tanta violencia por parte del gobierno nacional. Los asesinatos, los crímenes que comete el gobierno nacional es precisamente porque está solo. Lo único que le queda son tanquetas, lo único que les quedan son fusiles, lo único que les quedan son lacrimógenas, lo único que les queda es un aparato comunicacional financiado por el petróleo venezolano. Pero el pueblo venezolano hoy está unido y estamos en presencia no de una lucha de clase, no de una lucha política, sino estamos en presencia de una sistematización, una criminalización de la protesta. Estamos en presencia de un gobierno criminal que utiliza la Fuerza Armada Nacional, que utiliza paramilitares y utiliza las fuerzas cubanas para reprimir e intentar callar un pueblo que ya no se va a callar. Porque si no nos matan protestando, nos van a matar en la calle, Lampa, nos van a matar estos colectivos que cuando no están oprimiendo las protestas estudiantiles, las protestas juveniles, ¿qué es lo que hacen estos colectivos? Robar, asaltar, secuestrar, extorsionar, porque hay un pacto entre el régimen de Nicolás Maduro y el AMPA. El AMPA actúa con total impunidad, con total libertad, pero lo único que le pide el gobierno a los malandros en Venezuela es que repriman a la oposición. Loren, pero no ha entrado en este momento la oposición en lo que han catalogado algunos, incluso el propio Enrique Capriles, en una trampa del gobierno de entrar en el mismo juego de la violencia, cuando vemos incluso en la noche de ayer cómo muere una persona decapitada por una guaya que estaba colocada en una de las llamadas guarimbas o barricadas que hace la oposición, donde se han visto también vehículos, camiones incendiados y que publican las fotografías también, digamos, desde el lado del oficialismo, acusando a lo que hace la oposición. ¿No han entrado en el mismo juego y estamos en un ojo por ojo allí?
No, para nada. Yo creo que evidentemente la oposición ha entrado en 14 años en el juego del gobierno y Capriles Radosky es precisamente el principal protagonista de entrar en el juego del gobierno, porque se ha entrado en un juego donde se ha legitimado continuamente un régimen totalitario, un régimen antidemocrático. Yo creo que por primera vez el pueblo venezolano y la sociedad venezolana se sale del juego del gobierno. Aquí la violencia tiene nombre y apellido y se llama régimen venezolano, régimen de Nicolás Maduro. Esa es la violencia. Aquí nosotros, mira, el gobierno puede hacer todos los esfuerzos, como diría Oscar Arias, podrá hacer todos los esfuerzos para parecer democrático, para culpar a la oposición de violenta, pero la verdad es que no. Aquí hay un enfrentamiento de banderas contra tanquetas, un enfrentamiento de pitos contra fusiles. La única violencia es la que patrocina el gobierno, que la ha venido patrocinando y ha venido haciendo de la violencia una política de Estado durante estos 14 años. Porque los jóvenes, los hermanos que han caído, no solamente cayeron este año. ¿Cuántos jóvenes, cuántos estudiantes han caído en todos estos años y que no le han prestado atención? Lo que está pasando hoy nosotros lo veníamos denunciando. Nosotros lo denunciamos. Tú estabas en la Asamblea General de Guatemala, de la OEA. En Guatemala nosotros entregamos pruebas de todas las torturas y violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El año pasado, desde Costa Rica, yo en compañía de líderes latinoamericanos, estuvimos en la Corte Interamericana horas antes de la salida efectiva de Venezuela y nosotros denunciábamos y advertíamos que veníamos a una profundización de la criminalización de la protesta, porque por esa razón fue que el gobierno venezolano denuncia el sistema interamericano de justicia y saca a Venezuela de la Corte Interamericana. Una semana antes, Juan, una semana antes de la masacre del 12 de febrero, nosotros desde Costa Rica, los líderes latinoamericanos en derechos humanos, entregamos un documento a la presidenta Laura Chinchilla donde nosotros advertíamos lo que iba a pasar, donde nosotros a la comunidad internacional le pedimos que exhortara al gobierno a desarmar y a poner ante la justicia a los grupos paramilitares y colectivos armados. Le pedíamos que le exhortaran al gobierno que cesaran los ataques y la represión a dirigentes juveniles estudiantiles, que liberara a los presos políticos y le solicitamos también que exhortaran al gobierno nacional a que regresara al sistema interamericano. Pero lamentablemente también estamos en presencia de unos gobiernos bastante cómodos, bastante irresponsables, que fueron muy capaces de montar un show y de llorar por la muerte del presidente Chávez allá en Cuba, pero que han sido incapaces, muchos de estos presidentes, de llorar y de pedir respeto a la dignidad de la juventud venezolana. Y en esto especial le quiero hablar al señor presidente Juan Manuel Santos. Usted tiene que ser responsable y aquí no se trata de injerencia, se trata de responsabilidad como líderes, se trata de responsabilidad como padre, se trata de responsabilidad como hermano, se trata como hermano del pueblo colombiano, se trata de ser responsable como hombre y dejar de apoyar un gobierno criminal que está matando estudiantes, jóvenes que están siendo asesinados con tiros en la cabeza, jóvenes que pueden ser los hijos de estos presidentes y que hoy, de manera cómoda, muchos de estos presidentes deciden callar frente a uno de los peores episodios en la época contemporánea de América Latina, y es el asesinato sistemático de la juventud y de los estudiantes en Venezuela. Ahora, en este sentido, ya ayer hubo un pronunciamiento por parte de la canciller colombiana María Ángela Holguín, y incluso el propio Juan Manuel Santos días atrás también se pronunció y literalmente le llevó a recibir un regaño por parte de Nicolás Maduro. ¿No ha tomado posición Juan Manuel Santos ya al respecto o es que no ha sido suficientemente claro o contundente según ustedes? Es que no ha sido claro y no ha sido contundente. Y es que una élite económica colombiana no puede estar por encima, los intereses de un grupo económico de Colombia no puede estar por encima de los derechos humanos que son universales y que afecta no solamente a los venezolanos, sino que afecta también al pueblo colombiano. Y que el pueblo colombiano continuamente se ha expresado en rechazo a esta situación en Venezuela. Y yo quiero agradecer profundamente a los pueblos latinoamericanos. Quiero agradecer profundamente a la juventud latinoamericana que se ha parado firme y que en unísono ha rechazado los crímenes en Venezuela. A la canciller María Ángela Holguín nosotros le entregamos
pruebas de los crímenes y violaciones de derechos humanos que hasta el año pasado se habían cometido en Venezuela y no quiso prestar atención. Señora María Ángela Holguín, usted es madre, usted es mujer, usted es una líder latinoamericana, usted debería ser contundente. ¿Cómo es posible que el gobierno colombiano ni siquiera haya sido capaz de ponerse a la orden para ayudar a atender a todos los jóvenes que están en grave situación de salud por los ataques del gobierno? ¿Cómo es posible que el gobierno colombiano no haya sido realmente contundente y haya solicitado la activación de la Carta Democrática? Es que es un tema de responsabilidad, es un tema de asumir posturas serias frente a lo que está pasando. Porque así como los venezolanos no podemos permitir que desde el gobierno de Venezuela se financie, se apoye, se patrocine y se impulse a los grupos terroristas que asesinan campesinos colombianos, el gobierno colombiano tampoco puede apoyar al gobierno venezolano que asesina estudiantes. Es como el cuento, Juan Carlos, de que aquí la oposición está siendo financiada por el gobierno norteamericano o que nosotros somos agentes norteamericanos. El gobierno norteamericano, si algo financia, es al gobierno de Venezuela, porque las armas con las que asesinan estudiantes son compradas con los dólares que le paga Estados Unidos al gobierno de Venezuela por el petróleo. Así que el gobierno de Estados Unidos debería cesar la compra inmediata de petróleo, porque es que los dólares que le da Estados Unidos son con los que asesinan estudiantes, son las armas que le vende Brasil a Venezuela. Son con las que arremeten contra estudiantes. Disculpa que te interrumpa, pero por razones de tiempo tengo que hacerte una última pregunta que no la quiero dejar por fuera, tomando en cuenta que usted ha sido acusado por el gobierno venezolano, y quiero aprovechar acá para que se defienda, ya que hasta el momento no lo ha hecho, por lo menos no en un canal de televisión internacional que además medianamente se pueda ver ahorita en Venezuela. Y es precisamente donde lo acusan a usted de neonazi. Incluso tenemos unas fotografías que vamos a ver para que comentemos al respecto. Y el más, en el día de ayer, el propio Nicolás Maduro decía que en el supuesto caso de que cayera la revolución, lo que vendría es peor, porque vendría el fascismo, vendría el neonazismo, y eso es mucho peor de lo que pudiese ocurrir en un país con lo que tiene en este momento la revolución. Ahora, esas fotografías, que ahí están las fuentes, que son de algunos periódicos colombianos y de otros países, hablan de que usted ha participado en ayuda a movimientos neonazis. ¿Qué decirle a Nicolás Maduro al respecto? Primero que nada, que no sea ridículo, señor Nicolás Maduro, porque hasta hace unos meses, así como hoy ahora me acusan de neonazi, y me están acusando de neonazi por las gestiones que estamos haciendo con expresidentes y premios Nobel de la Paz. Así como me acusaron de neonazi hace tan solo unos meses, y cuando tú estabas en la OEA, cuando Roy Chatterton me acusaba de ser agente del Mossad, de ser agente del sionismo internacional. También me han acusado de piti yanqui, también me han acusado de trabajar con la DEA, de trabajar con la CIA, de ser talibán, y me van a seguir acusando. Esas fotos que están ahí son de un conversatorio de resistencia, de lucha no violenta y de defensa de los derechos humanos, y han sacado un video y han dicho que era una reunión neonazi, y resulta que es de un conversatorio que se hizo en el Partido Conservador de Colombia. Entonces quieren hacer un montaje bien balurdo, bien barato, porque no tienen cómo atacarnos, no tienen qué decir de nosotros. Mira, nosotros ni somos financiados por ningún gobierno extranjero, ni estamos metidos en cosas raras, como si está metido el ministro Rodríguez Torres, que usted es un señor que está fuertemente vinculado con el narcotráfico. Mira, ¿qué me van a decir? Un neonazi con esta cara de morena que tengo, con esta cara de indio que tengo yo, ahora me van a decir neonazi. Búsquense un cuento más creíble, búsquense un cuento más creíble. Un artículo, y eso lo sacan de un artículo de opinión de una persona en El Espectador, que por cierto, el diario El Espectador ya está demandado por lo que hizo. Ahí sacan fotos, sacaron una foto de un conversatorio en el Partido Conservador colombiano, pero ¿por qué no muestran el video de lo que se habló ahí? ¿Por qué no muestran que ahí se habló de la libertad, que se habló de los derechos humanos, de la dignidad del hombre, de la Unión Latinoamericana? Pero entonces, así que esta acusación ahora de neonazi, pues a mí de verdad que me va a resbalar y me va a seguir resbalando, porque me han acusado, como les dije, del Mossad, de la CIA, de todo, y me van a seguir acusando. Pero lo que sí sabe el señor Nicolás Maduro, que tenemos una historia pendiente. Lo que sí sabe el señor Rodríguez Torres, lo que sí sabe Tarek El Aissami, es que no tenemos miedo y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que ustedes enfrenten la justicia internacional. Porque aquí el diálogo lo pedimos durante 14 años y le dimos oportunidad de diálogo hasta el 12 de febrero. Y ustedes
no nos quisieron escuchar y decidieron asesinar estudiantes. Pues ahora el diálogo ustedes lo van a tener con la Corte Penal Internacional y con la justicia internacional por asesinos y criminales. Y la muerte de nuestro compañero no va a quedar impune, porque aquí no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Nos cansamos. La juventud venezolana se cansó. Y no solamente se cansó de Nicolás Maduro y de todos estos narcopolíticos, sino que se cansó de la política, de todos estos años, porque no vamos a seguir cargando cruces ajenas. No tenemos la culpa de la irresponsabilidad de los políticos anteriores. Hemos decidido salir a la calle para no regresar. Hemos decidido hacerlo en resistencia y lucha no violenta, porque de este lado no hay armas, de este lado lo que hay es voluntad, corazón y fuerza para liberar un pueblo oprimido por unos traidores a la patria que decidieron entregarle esto al cáncer. Y ese cáncer se llama Raúl y Fidel Castro en Cuba. Así que yo le pido al pueblo venezolano, pero principalmente le pido a la comunidad internacional que no sea cómplice de estos crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela. Señor presidente Juan Manuel Santos, usted debe ser más responsable, y le estoy hablando no como activista en derechos humanos, le estoy hablando como joven, le estoy hablando como alguien que puede ser hijo suyo, y le estoy hablando para que usted recuerde que usted es padre y que los jóvenes que han asesinado han sido asesinados por el gobierno que usted ha calificado como su nuevo mejor amigo. Bien, Loren, muchísimas gracias. Loren Salek, presidente de la ONG Internacional Operación Libertad, quien nos acompañó en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias por haber estado con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe, y en Venezuela, quienes nos pueden ver a través de todos los links que venimos informando a través de nuestras redes sociales. Sobre todo, no olviden, quiero decir, seguir la cuenta de @Bilancieri, que con él van a tener al instante los links actualizados para que ustedes puedan ver a NTN24 a través de las redes, a través de los portales de internet en Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros.